Bienvenidos a Arte Escrito, episodio número 77, Entre el horror y el terror, una conversación con Ángel y Cian. Soy Alexandra Román, escritora puertorriqueña y desde Puerto Rico te traigo Arte Escrito, para que aprendas, para que te inspires, para que dejes los miedos y las excusas y te pongas a escribir y terminar esa historia. Ángel y Cian es el autor de una colección de relatos de horror y terror titulada El cuco te va a comer. Y tengo aquí miren qué bella, de la que él nos va a hablar en unos minutos. Así que lo invité a Arte Escrito Podcast para que nos hablara, como escucharon en el título del episodio, de este género literario del horror y el terror que tiene una audiencia enorme. Así que, Ángel, bienvenido a Arte Escrito Podcast. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy súper contento de poder, ¿verdad?, estar aquí para conversar contigo. Gracias por recibirme. Estoy súper contento, de verdad. Ay, yo muy contenta de tenerte, Ángel. Desde que yo conocí a Ángel, le cogí un afecto, un cariño, una persona tan hermosa. Así que ahorita vamos a compartir sus redes sociales para que lo sigan, y conozcan más sobre sus obras. Pero yo quise traerlo porque este baby suyo, el cuco te va a comer, así mismo me dejó. Yo no lo he podido terminar y él lo sabe. Yo no voy a terminar porque a mí me da cosita el horror y el terror, pero hay una audiencia vasta de este género. Y ya tenemos, es mi deber tocarlo en Arte Escrito Podcast. Y como esta obra a mí me paró los pelos, lo que he leído, tenía que traer a Ángel para que nos hablara de cómo escribir un cuento, una historia de horror y terror. Pero antes, háblanos un poquito de ti, Ángel. ¿Quién es Ángel Isian? Bueno, nada, yo soy un escritor, ¿verdad?, de Santa Isabel, soy natural de Santa Isabel. Que, pues, he vivido mucho tiempo en Sabina, en la que resido ahora. Estuve en Estados Unidos en distintos momentos de mi vida, Connecticut, Utah, Indiana, Nueva York, eh, más recientemente en Pensilvania, en Filadelfia, y que he sido un poquito nómada alrededor de mi vida. Mis estudios fueron, ¿verdad? Yo había empezado estudiando idiomas en la Universidad de Birmingham, en Utah. Estudié francés y árabe ahí un tiempito, no lo llegué a terminar. Este, eh, Regresé a Puerto Rico y entonces retomé mis estudios acá y entonces fue cuando me fui por la carrera de la educación, eh, con especialidad en inglés. Llevo como 12 años trabajando como maestro de inglés, en distintas facetas, desde, ¿verdad?, ya dar la clase de propiedad, tanto en escuela pública como privada. También he trabajado diseñando currículos, materiales didácticos, he dado mentorías de maestros también, así que he hecho un poquito de todo dentro de ese campo y pues como escritor pues llevo pues, toda una vida escribiendo. Desde chiquito, desde los 8 años, fue que yo empecé a escribir. eh, Cuento primero, después ya como a los 12 años empecé a escribir novelas. A los 15 años fue que empecé a experimentar una poesía. Y nada, seguir aprendiendo y refinándome a través de los años de universidad. Tuve distintos mentores, desde profesores universitarios hasta escritores puertorriqueños me han impactado de una manera u otra, colegas escritores ahora, ¿verdad?, que me han ayudado. Incluso pues he aprendido muchísimo también con mi pareja, que es Meli, que también es escritor y editor y ilustrador. Y nada, en 2013 creo que fue que publiqué mi primer libro, que fue un poemario titulado La Casa de los Espejos. Después de eso, pues seguí publicando mucho en antologías de poesía primero, y ayudando a editar distintas antologías, como la primera antología de la Liga de Costa del Sur, un libro llamado Cuerpos en la Pared, que fue como un poemario, un conjunto de 6 poetas, con temática LGBTQ. Este, eh, pues, Luego de eso fue que Melvin y yo trabajamos, fundamos Libro 6, que eso fue en el 2014-15. Hicimos la convocatoria para la primera antología de cuentos de horror y terror de Puerto Rico, que se llama No cierre los ojos. Y luego de eso, entonces, publicamos No cierre los ojos en el 2.
posterior a eso publiqué, entonces, no sé, el tipo de... Después trabajamos esa antología, que fue la primera antología de cuentos terror y terror de Puerto Rico. Trabajamos una serie de nosotros dos y pues, posterior a eso trabajé con el grupo. Aparte de lo que he trabajado como escritor, también pues, me fascina todo lo que es, además del horror, me gusta mucho el horror, pero también soy súper amante de la fantasía, de la ciencia ficción. Me gustan los juegos de rol, los juegos de cartas, Magic the Gathering, así que soy súper geek. Así que eso, ya tú sabes. Sí, antes de conectarnos, ¿verdad? De empezar a grabar, Ángel le gusta Dungeons and Dragons, so ya me puso ahí una invitación para yo poder aprender este mundo de Dungeons and Dragons. Este, so, voy a zumbarte la primera pregunta. Zumba, ¿Qué te, zumba. zumbo, ¿qué te inspiró a escribir historias de horror? Pues mira, aunque yo siempre había tenido un gusto por las historias de terror, porque pues siempre me han fascinado desde chiquitito, este, desde, ¿verdad? Los cuentitos estos que le hacían a uno de nene para asustarnos, las leyendas, siempre me había gustado mucho el horror. Me acuerdo que cuando estaba en escuela elemental, ya en los grados cuarto y quinto, que leía los libros de Goosebumps. Y pues mi Ay, yo me papá nunca acuerdo de eso. me dijeron, nunca me prohibieron ver películas de horror, que ¿sabe? A veces son un poquito fuertes para niños. Nunca me prohibieron verlo. Al revés, le gustaba que nosotros las viéramos porque le encantaban, especialmente a mi papá le gustaba asustarme. Ah, Pero a pesar de eso, yo, según me fui desarrollando como escritor, ¿verdad? De niño y adolescente, mi tendencia siempre fue hacia la fantasía. Por eso sí, de hecho, eso lo van a notar en mis cuentos de horror. Mi vena, por lo general, se va a ir por lo sobrenatural, porque a mí me encanta lo fantástico, lo que estamos allá de la realidad concreta. Así que, aún dentro de mi horror, aún pues tiendo a irme hacia la fantasía. Este, pero no fue hasta hace como, no sé, casi 10 años, yo creo, durante uno de los festivales de la palabra, conocimos a Eric Durandal, pues, que se conocía antes como David Caleb Acevedo, antes de cambiarse el nombre. Y eh, Melvin y yo pues habíamos leído varios de los libros de Eric y nos había encantado dentro, ¿verdad? De su propuesta. Él trabaja muchísimas cosas, es muy polifacético, pero pues él trabajaba desde la fantasía hasta el horror, la ciencia ficción y pues mezclas de eso. Y nos invitó, eh, luego de que lo conocimos, pues a una serie de talleres que él estaba dando. Uno de esos talleres fue de horror. Entonces, pues, con los primeros ejercicios que estuvimos trabajando, pues empecé a escribir los cuentos de terror y me di cuenta que se me daba muy natural. De hecho, el cuento El Grimorio de Úrsula, que está en la colección del grupo, salió de ese taller y fue el primer cuento que escribí. Y ni siquiera cambió mucho de lo que estuvo en el taller a lo que llegó. Obviamente tuvo edición y corrección, pero no fue casi nada cambió en la historia. Y entonces, pues, eso yo me senté una noche, escribí el cuento completo. Eso, de hecho, fue como que la noche antes del taller, porque se supone que escribiéramos el cuento que ya habíamos visto, y pues, como todo buen escritor, pues lo dejé para la última hora. Y pues, de ahí salió el Grimorio de Úrsula, Pocas Nocturnas salió de ahí. Eh, Ritos de Sangre, un cuento que no fue exactamente del taller, sino que para ese mismo tiempo, casi hacia el final del taller, eh, Eric estaba trabajando en una antología que se llamaba, no sé cómo era, pero era básicamente una antología sobre la perversidad. Y la idea era eh, escribir un cuento de terror que sirviera como el origen de una villana y que terminara con algo, ¿sabes? Que el final fuera tan torcido y tan perverso que, pues, tú sabes, pues, dejara. Y pues Ritos de Sangre, que termina bien torcido y bien perverso, pues es un resultado de ese ejercicio. Esa antología nunca se llegó a dar, pero el cuento se dio. Entonces, ajá. de hecho, se convirtió, de hecho, ese cuento como en uno de los ejes centrales de la novela, porque presenta personajes que luego son recurrentes en el libro y que son recurrentes en lo que pues, yo le estoy llamando ahora el universo oscuro, que es
mundo compartido de horror donde voy a seguir desarrollando historias. De hecho, lo próximo que voy a publicar dentro del campo de horror es una novela este, que existe en ese mundo y que pues Devana, que es un personaje que se menciona en ese cuento, es uno de los personajes principales, y la hija de Devana, Soar. Devana es básicamente la hermana de Johanna, que es la protagonista de Ritos de Sangre. Así que eso sigue. Nada, pues luego de esa experiencia, fue que Melvin y yo pues, decidimos fundar Libros Hate. Nos gustó la experiencia de escribir cuentos de horror. Nos dimos cuenta que se nos daba muy bien, que a la gente le gustaban nuestros cuentos. Y pues cuando hicimos la Tiene una convocatoria, gran audiencia. sí, Este, sí, es algo que ya, bueno, es que yo no veo ni películas de horror, pero a mí me gusta que me cuenten. Mis hijos me dicen, ay, pero es bien miedosa, porque ellos quieren que yo vaya con ellos a ver películas de horror y eso. Y yo les dije del libro, dice, ¿a usted le gusta el horror? Ustedes deben de leer el libro de Ángel. Eh, nos podemos sentar juntos para yo poder pasar esto todo bien. Y he sido así desde chiquita, pero me gusta que me cuenten sobre el horror. Y, y, y lo que estás hablando del cuento que está aquí en el Cuco, en el Cuco te va a comer, ¿verdad? El de los ritos de sangre. sí, ese es el primer Yo te, cuento. sí, pues sí, 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 Ese trauma a todo el sí, mundo, ese es el que sí. a mí me han preguntado si estoy, ¿verdad? Emocionalmente bien, cómo está, ¿verdad? Mi perfil Mira, te está psicológico. llorando. Sí. eh, Este, eh, Y no es, es tan bueno, pero y sí me da miedo porque es que a mí el horror, a mí, es para eso, para que te dé miedo. Pero ese, mira, este tiene que comprarse el cuco, te va a comer para que no lo lea. Porque si son fanáticos del horror y el terror, it's a good start with this book. O sea, y no lo he terminado porque tengo que ir poquito a poquito porque yo soy bien miedosa. Pero ese es impresionante. Pues sigue, sigue. Que yo sigo aquí yo con mi de hecho, miedito. yo le he dicho ¿verdad? Yo le he dicho a las personas que me dicen, mira, yo nunca he leído terror, me da miedito, pero quiero darle un intento. Yo siempre les digo, bueno, si no quieren, si quieren empezar, pues más o menos, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Una entrada un poquito más relax, Exacto. no empiecen con el primer cuento. Y yo les digo, mira, empiecen con el Grimorio, Mira, que da miedo, pero más esa suave. advertencia a mí no me llegó, gracias. Y yo empecé por ese, boom, ahí está, pero ya saben, tomen nota. ¿Por cuál deben de empezar si son lectores como yo, que sí están interesados en poquito a poquito adentrarse en el horror y tienen el cuco en sus manos, el grimorio? Pueden empezar con el Grimorio de Úrsula, colección de porcelana, Brujas nocturnas, a través de la neblina. No es que no dan miedo, pero Son eh, más suavecitos. los, los finales no son tan abrumadoramente terribles. O sea, Ritos de Sangre, o sea, esos primeros dos cuentos, Ritos de Sangre y el Cuco te va a comer, son finales que dan en el hígado. Y así que, Eso es straight to the point. Te pregunto, Ángel, ¿cuáles son las características para que, ¿sabe? Se considere, ¿verdad? No solo que te dé miedo, pero si vas a poner, yo me quiero sentar a escribir un cuento de horror. ¿Qué características en específico o qué detalles en específico yo debo de tener en mente a la hora de escribir un relato para yo sentarme a escribir un cuento de horror y terror? ¿Qué tengo que tener en mente? ¿Qué debo de... bueno, pues, primero voy a aclarar que, ¿verdad? Que cada escritor define ciertas cosas de forma distinta y eso no está mal. Así Ujú, que si lo que yo digo aquí pues va choca con pues, quizás la visión del mundo de algún escritor porque ellos exacto, lo manejan de X o Y forma, tengan en es mente que esta correcto. es mi experiencia como escritor y Ujú, como escritor de horror. exacto. Bueno, entiendo, ¿verdad? Que el horror y el terror, ¿verdad? Son géneros que
tienen un enfoque más de efecto, más que, ¿verdad? De que son tipos de tramas específicos. No porque el horror no tenga, ¿sabes? Sus arquetipos de trama, porque los tiene y tiene sus subgéneros. Y hay unas características que le podemos buscar, ¿verdad? Como eh, cómo se establece el mundo, cómo se trabaja, ¿verdad? El desarrollo de la trama y todo lo demás. Ujú. Pero hay una parte del cuento de terror que para que pueda ser cuento de terror es que tiene que tener el efecto ¿verdad? De provocar uno de los sentimientos relacionados al miedo, ya sea el miedo en propiedad, el asco, ¿sabes? Un asco visceral. O sea, no puede ser un asco de que, uy, okay. No, tiene que ser un asco visceral para que sea dentro del rango del horror y el terror. La versión, ¿cómo se llama esto? Lo ominoso, el the sense of dread, que a veces se me olvida decir Ujú. en español, tiene que provocar El ese desespero. efecto. Así que el desespero, ¿verdad? Eh, el cuento tiene que estar escrito de una forma que el producir ese efecto sea uno de los ejes centrales. Eso no significa, ¿verdad? Que dentro del horror no va a haber espacio para buen desarrollo de personajes, para buen desarrollo de temas, Ujú. para buen desarrollo, ¿verdad? De Del los mil setting, ¿verdad? Elementos literarios todo. que uno pueda incluir. Todo eso Lo tiene que se va a tener. trabajar. Y de hecho, en el setting es una de las cosas más importantes dentro de un cuento de terror. Así como los géneros especulativos no pueden prescindir de, si quieren ser buenos dentro de ese campo. O sea, Ujú. y pues yo lo voy a presentar, ¿verdad? Desde un punto de vista no académico, ¿verdad? Porque la literatura académica tiene sus propias características, es un género en sí y trabaja a su propia forma. Ujú. Trabajando estos subgéneros fuera de lo que es el ambiente académico, va a adquirir otras características y son necesarias para tener éxito dentro de ese campo. Porque pues estos géneros, la fantasía, ciencia ficción y el horror, tienen un público de lector bien dedicado. Y ese público ya viene, ¿verdad? Sí. Acostumbrado y esperando unas características. Eso no significa que uno no puede romper con esas expectativas Ujú. y que no se pueda, ¿verdad? Manejar de formas distintas y creativas, se puede. Pero eh, hay ciertas cosas que siempre, o casi siempre se tienen que trabajar. Y una de esas cosas dentro del autor es eso, el enfoque tiene que ser ese sentimiento, cómo yo llego a eso. Y eso usualmente se logra a través de la creación de una atmósfera densa. Eso es una de las cosas que tiene que trabajarse. Eso se trabaja manipulando la ambientación, el setting. Eso se trabaja manejando el lenguaje, el estilo. Se maneja eh, manejando cómo yo opero ¿verdad? Desde el punto de vista. En el horror, por lo general, tiende a funcionar mejor los puntos de vista mucho más limitados, más inmersos dentro de la historia. No es que no se pueda trabajar, por ejemplo, un punto de vista más objetivo, Ajá. ¿verdad? Alejado del personaje, Pero pero yo para pues, cuestión de no, impacto, ajá, no va a es tener. mejor uno. Exacto, Porque porque si estoy viendo todo, pues no o sea, si le estoy dando todo al lector, lo que estoy mirando, pues no hay ese moment de, es más difícil crear el suspenso, la exacto. sorpresa, es mucho más difícil trabajar la subjetividad del personaje. Y eso es otra cosa, la subjetividad del personaje es sumamente importante, porque el horror se nutre muchas veces de las supersticiones de los mismos personajes, de sus, ¿verdad? De sus emociones, de sus Ujú. debilidades y fortalezas, de sus desvaríos psicológicos, todo, ¿verdad? Ujú. Y Ujú. entonces, mientras más adentrado estamos en el personaje, más fácil va a ser, primero, crear un sentimiento de simpatía o antipatía por el personaje. Y esa conexión emocional con el personaje es lo que va a decidir si al final de cuentas me importa o no me importa lo horrorífico que está pasando. Lo otro es que hay que tener en cuenta que simplemente por el mero hecho de tener algo horrible dentro de un cuento, dentro de una novela, no lo convierte en horror si lo primero que yo mencioné no se está cumpliendo. Si no se está escribiendo de una forma que produzca ese miedo, pues por más horrible que sea la situación, no lo convierte en horror. Yo escucho pues muchos escritores decir, ay, esto es horror, ¿por qué pasa esto? No, no, pero, ¿sabes? Yo sé que quizás pues, tú puedas considerarlo horrorífico, terrible, es malísimo lo que vive ese personaje o lo que le pasa,
pero no es horror en el sentido del género del horror, porque no Ajá, produce este efecto. Lo que me puede producir es un sentimiento de simpatía, ¿verdad? Me despierta mis ajá, sentimientos humanos porque me identifico con el personaje y veo lo malo que le está pasando y no quisiera que estuviera pasando por eso. Pero si el cuento como tal no estuvo construido para que el lector, según lo estaba leyendo, se sintiera, ¿verdad?, atemorizado, mirando, ¿verdad?, por encima del hombro porque siente que algo le ajá. está persiguiendo también, eso no es del género del horror. Eso que de por sí es una sensación, ah, eh, que evoca mucho miedo se está mirando porque te están mirando y tú miras por encima de tu hombro. Sentirlo cuando estás leyendo, que tu lector lo sienta, es importante eso, desarrollar esa historia y el protagonista, es esencial. Y, es, y eso requiere destreza, eso es algo que también quizás no se aprecia mucho, ¿verdad?, dentro de, ¿verdad?, porque pues siempre tenemos distintas personas trabajando en el mundo de la literatura y tienen sus distintas visiones. Eh, pero no siempre, ¿verdad? A veces se piensa, ah, escribir terror eso lo hace cualquiera. Es No, bien difícil porque el miedo es no, subjetivo. El no, miedo es bien subjetivo, ¿sabes? No todas las personas le tienen miedo a las mismas cosas. Así como yo escribo de exacto. una manera que pueda tratar de producir ese efecto en la mayor cantidad de personas posible, requiere destreza, requiere, o sea, saber cómo yo voy a trabajar el lenguaje, las escenas, cómo voy construyendo suspenso. Eso Ujú. es una tarea en sí. Sí, 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 y como tú dices, no, eso, no, eso necesita un tacto, porque te estás adentrando a... Es como las pruebas que les dan a a las heroínas y a los héroes de confrontar sus miedos. Tú estás confrontando al lector con ese miedo y estás evocando esas sensaciones desde adentro. Eso conlleva práctica y tacto. Así que mi, mi aprecio por eso, Ángel, porque realmente eh, eh, es de admirar poder llevar a cabo eso a través de una lectura. Y cada lectura evoca un cierto sentimiento, este, y el horror, pues, no creo que lo haga, no, lo pueda llegar a hacer todo el mundo, de la manera en que yo, por lo menos no, yo no puedo. Por eso se lo dejo a Ángel. Ángel es el master in that. Este, hablando así ¿verdad? Inspiración. Dentro de todo, desde el género del horror, ¿has tenido alguna inspiración de algún escritor, películas, leyendas urbanas? Que Puerto Rico tiene un montón de leyendas urbanas de esas de fantasmas. ¿Has tenido alguna en específico o alguna favorita? Bueno, pues fíjate, en términos de inspiración de escritores, mi primer acercamiento al terror fue Edgar Allan Poe. Yo creo que la mayoría de las Oh, personas, ¿verdad?, yes, pasan por eso. yes. Este, eh, maestros Es- mis maestros de inglés que me presentaron a Poe, yo quedé inmediatamente obsesionado con Poe. Me fascina Lovecraft, me encanta. Yo he tenido como un journey porque pues fui de estudiar a Poe a pues estudiar cosas más contemporáneas, o sea, de ver a Stephen King, este, y a muchos de verdad, de los escritores que están escribiendo ahora, son contemporáneos con él, y los que están, algunos de los más nuevos incluso. Pero recientemente me ha dado como un viaje como que de buscar a los estos escritores que escriben a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En esa época se produjo como que mucha literatura bien interesante, bien experimental dentro de esos géneros y que sentaron la base a cómo son esos géneros hoy día, tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, en el horror. Figuras como Arthur Machen y ¿cómo se llama este otro? El de King in Yellow, que esa, me olvidó el nombre de él, pero este, he estado leyendo mucho de esa literatura de esa época y me fascina cómo ellos trabajan y pues puedo ver, por ejemplo, cómo Lovecraft prestó mucho de cómo Ajá, ellos trabajaban y operaban su mundo
terroríficos fantásticos. Y de verdad que ese weird fiction temprano es bien interesante, me gusta mucho. Mira, ¿tú tienes alguna regla personal a la hora de escribir escenas de horror? Sí, bueno, más que reglas, son como ciertas formas, ciertos approaches que yo trabajo. Este, eh, o sea, y no es que siempre voy a hacerlo de la misma manera, Ajá. pero yo creo mucho en el poder del increciendo, ¿verdad? Que es cuando las cosas van de algo bien pequeño a, Ajá. pues, ¿verdad? A revelarse más y más de eso. Y, y hacerlo de una forma que, que satisfaga cuando finalmente, pues digamos, all hell breaks loose. Este, yo por lo general me río por lo que le llamo la regla de tres. Primera vez que sucede un fenómeno que produce, ¿verdad? Que es el eje del terror en el cuento, Ujú. pues los otros. Eh, Siempre va a ser algo bien sutil, algo como que casi fuera de la vista. Y esto se aplica, o sea, no necesariamente tiene que ser sobrenatural, esto puede ser algo con un asesino que ande suelto, Ujú. con un slasher, no tiene que ser sobrenatural, pero eh, esto se aplica a todo. Pero siempre primero algo pequeño, algo que inquiete, incomode, pero el personaje lo vea y siga. Como que, pues, estas son cosas mías, ¿verdad? El segundo usualmente va a ser un poquito más y va a confirmar que algo está mal, va a empujar al personaje a actuar y de ahí entonces pues vamos viendo poquito a poquito a llegar a la última, no tiene que ser la última, pero pues esa tercera usualmente va a decidir mucho, ¿verdad? El ritmo, la trayectoria, el destino de ese relato y las acciones que está tomando el personaje a partir de eso. Son una forma de, especialmente si están empezando y quieren escribir terror, prueben eso, ¿verdad? El ir creciendo, sin ser negligente con el hecho de que el personaje, además del horror que está pasando, usualmente debe tener algún tipo de conflicto personal. Si es un cuento bien cortitito, como de 1000, 2000 palabras, y pues no, ahí no hay mucha posibilidad de desarrollar muchas tramas a la vez, pero si va a ser un cuento de por lo menos 3500 palabras a 7000 palabras, definitivamente ese personaje tiene que tener múltiples conflictos, incluyendo cosas que están pasando personalmente, y el autor está añadiendo a esos conflictos. Así que eh, esa es como que mi recomendación, la Ajá. forma en que yo lo trabajo por lo general. Y hablando de esos temas secundarios, esos conflictos secundarios, este, son bien importantes. En tu caso, eh, ¿qué mensajes intentas transmitir a través de de tus obras de horror con esos temas secundarios, con esos conflictos secundarios? Bueno, yo creo Si que pues alguno, ¿verdad? el horror se presta mucho para explorar la naturaleza humana, los males sociales, las desigualdades, los prejuicios, eh, Los las límites. supersticiones, los límites, los tabúes. Hay tanto que se puede explorar en el terror y el terror lo hace bien naturalmente. Yo a veces ni siquiera tengo que estar pensando, mira, yo quiero escribir un cuento sobre tal tema. Y yo por lo general, yo no parto de esa premisa. Yo no escribo eh, pensando que como que este tema es un tema que está en el momento, voy a escribir de Ajá. eso. Los temas se me van revelando naturalmente según exploro, ¿verdad? Las historias. Yo siempre parto, y otra vez, eso es mi modelo, es como yo lo Exacto, sí, hago, sí, sí. no es como todo el mundo tiene que hacerlo, pero yo siempre pienso, siempre trabajo historia, ¿sabes? Siempre voy concepto, historia, personajes, temas. Eh, en ese orden, se van desarrollando en mi mente. O sea, yo no es que yo no lo estoy planificando así. Ujú. Como dije, yo soy un escritor bien intuitivo, se van desarrollando esas cosas de esa forma. Muchas veces simultáneamente, pero siempre empiezo pensando con un concepto. El concepto me revela la historia me revela los personajes me revelan los temas. O sea que eso es un proceso de descubrir. Y lo lindo, por lo menos en mi caso, de hacer eso es que escribir se convierte en sí un proceso de descubrir un misterio. ¿Hacia dónde va esto? Aunque ya yo tengo unas ideas, que no tenga, ¿verdad?
yo planifico, mi mente es bien estructurada y organizada, por eso me resulta. Este, pero también es esa cuestión de que estoy en este viaje con los personajes y yo los estoy descubriendo. Y yo estoy descubriendo también, además, qué me tienen que decir estos personajes sobre la vida, sobre lo que estoy viendo a mi alrededor. Pero pues, como todo, uno escribe desde lo que uno sabe y desde lo que uno es, así que pues muchas veces termino explorando temas LGBT, pues yo pues, soy persona de la comunidad LGBT, voy a explorar esos temas naturalmente, voy a explorar los temas de la pobreza, pues yo crecí, ¿verdad? Con Ujú, recursos muy limitados, voy a explorar el concepto pues de inmigrar, ir y venir, ¿verdad? La ida y la vuelta al país, voy a explorar los sacrificios. También exploró la violencia, las distintas formas de violencia. Bueno, en fin, todo lo que pueda vivir una persona puertorriqueña común y corriente, conflictos de clase, ¿verdad? Todo ajá. eso, todo es, ¿verdad? Buen terreno para explorar, pero yo nunca voy a partir de que hay un tema que está bien de moda, así que yo lo voy a abarcar, yo lo voy a abordar sí porque sí. Tengo que usualmente ver que ese es el conflicto del personaje, por lo tanto lo voy a explorar. Ahora, puede ser que en algún momento, ¿verdad? Sí, muchas veces cuando hacen convocatorias para antologías, son temáticas y pues están Ajá, buscando algo específicamente de eso, pues un entonces en ese específico. caso, pues yo voy a dirigirlo en esa dirección. Pero cuando yo voy a escribir de forma espontánea, por mi gusto, por lo que yo quiero escribir, yo siempre me voy a dejar llevar por el instinto y así lo voy a hacer. Bueno, algo adicional que quieras añadir sobre el tema, que no haya, yo creo que tocamos de todo, ¿verdad? No, todo. Bueno, yo le añadiría, ¿verdad? Este, que es bien, me encantaría ver que muchas personas más se dieran la oportunidad de leer por literatura. Eh, yo sé que, ¿verdad? Que las sensibilidades son distintas y que algunas personas son más sensitivas a ciertas imágenes, cierto tipo de historia. Sin embargo, el horror tiene mucho de satisfacción, ¿verdad? Que puedo proveer muchos espacio de satisfacción, de entretenimiento y reflexión también. El horror es uno de los géneros que más, que más nos puede acercar a reflexionar sobre la realidad porque nos puede mostrar un lado de la realidad ¿verdad? Desde lo más crudo, desde lo más perverso, de lo más oscuro, desde lo más terrible, de la maldad más visceral, pero nos permiten mirar eso a la cara desde un espacio de seguridad. ¿Verdad? Hay siempre una barrera protectora, la barrera protectora de la ficción, ¿verdad? Esto es un cuento ficcional, que yo me puedo vivir todo esto, yo puedo llegar y ver todo eso bien de cerca, vivirlo, pero al final cierro el libro y regresé a mi realidad. Estoy completamente protegido, aunque me siento un poquito espantado, pero sigo teniendo esa experiencia y al final termina siendo una experiencia bien satisfactoria para el lector. Así que si no se han atrevido, ¿verdad?, a aproximar el terror de la literatura, dense la oportunidad. Tiene muchísimo valor literario, aparte, ¿verdad?, de su valor como entretenimiento. Es bien divertida de leer, produce un montón de sensaciones y las historias también pueden ser bien complejas, bien profundas y les ofrece todo lo que puede ofrecer, eh, ¿verdad?, cualquier otro tipo de literatura. Y en especial, ¿verdad? Un buen cuento, una buena novela de horrores bien escrita, van a encontrar que van, es bien difícil que encuentren una película que sea mejor que lo que van a leer en un cuento, una película de terror. O sea, en un libro un Ajá. libro de terror. Ah, me gustó eso. Ah, yo creo que ya, con eso concluimos, gente. Esas últimas palabras de Ángel eh, resumieron todo. Bueno, gracias, Ángel. Cuéntame dónde podemos conseguir el Cuco te va a comer. Déjame enseñarlo por aquí. Si lo ven, Pues déjame que se miren, vea bien. ya prontito vamos a estar recibiendo porque llega la temporada de Halloween y siempre vienen buscando, ¿verdad? El baby. El grupo de Batman, no cierre los ojos, así que vamos a estar recibiendo eso muy pronto. Este, eh,
por lo pronto pueden conseguirlo, me pueden escribir, yo le puedo hacer llegar una copia directamente, ya sea por correo o que me encuentre con ustedes y se lo lleve, yo mismo se lo firmo. También lo pueden conseguir por Amazon. Muy pronto va a estar en librería. Yo creo que ya ahora mismo, no se han agotado en todas las librerías y tengo que hacer dar la vueltita para ver su pero ya puntito van a estar. Pero me escriben a mis redes para hacerle llegar una copia de esta. de El Cuco. Tienes otro libro, ¿verdad? Tenemos las antologías de horror y terror, No cierres los ojos 1 y 2, el poemario La casa de los espejos. No tengo copias de eso, pero lo Ajá, pueden conseguir en Amazon. perfecto. Y Cuerpos en la pared también lo se puede conseguir en Amazon. Estoy a punto de trabajar una nueva edición, así que eso está en proceso, pues fue hace mucho tiempo. Y prontito pues voy a publicar cositas nuevas también, así que pendientes a mis redes. Yes. Bueno, pues ya que vamos a estar pendientes de tus redes y yo las conozco porque yo te sigo, comparte con nosotros dónde te podemos conseguir para estar al tanto de esas nuevas historias que nos vas a traer. Pues, sé bien fácil de conseguir, me van a conseguir donde sea como Ángel y Cian. Por suerte escogí un nombre de autor que es bastante único. Me buscan como Ángel y Cian en Google y me van a encontrar todas mis redes, pero pueden conseguirme en Facebook como en facebook.com diagonal Ángel y Cian. Eh, yo creo que también es Ángel y Cian Poetry, también pueden buscarlo así. Pues una es la página personal y otra es la página de autor. También pueden conseguirme en Instagram como @angelician, en Twitter también @angelician. Esas son las tres principales que estoy manejando porque pues las otras me agobian. No les doy mucho seguimiento. Así que en Twitter, en Instagram, en Facebook me consiguen. Pueden visitar la página de Acon, www.librosacon.com, para ver más información. En las notas del programa les voy a dejar toda la información para que, ¿verdad? Si no pudieron apuntarla porque lo están escuchando de camino, pues puedan ir, ya saben dónde conseguirla, en alexandraroman.com para que entonces puedan este, contactar y seguir a Ángel y Cian. Ángel, nuevamente muchas gracias por este tiempito que tuviste con nosotros, por, ¿verdad?, compartir con nosotros tu sabiduría sobre esas historias de horror y terror. Al Así que, contrario, gracias a ti por invitarme, ha sido un gusto, ¿verdad? Grandísimo, siempre a la orden, sabes que te quiero un montón y pues siempre a la orden. gracias. Bueno, me despido hasta el próximo episodio de Arte Escrito Podcast, que lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito, así como también lo puedes ver a través de mi canal de YouTube. Comparte Arte Escrito en tus redes sociales para que otros puedan beneficiarse del contenido que traigo en él y nuestra audiencia crezca. Me consigues en Instagram como Alexandra Román y en Facebook como Writer Alexandra Román. El Instagram y Facebook del podcast es Arte Escrito Podcast. Gracias por escuchar. Bendiciones para ti. Bye.